Tuvimos una elección para renovar jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una elección altamente cuestionada, no solamente por la implementación de la misma, sino por la reforma legal que derivó en esta elección. Una mayoría fáctica construida para poder aprobar esta reforma, una mayoría fraudulenta, diría yo. En segundo término, la compra o la pesca de legisladores de oposición para poder aprobar esta misma reforma y toda la implementación que fue completamente, por lo menos, por decirlo lo menos, desordenada. Un recorte presupuestal al INE, la permisividad del instituto electoral para que se puedan repartir acordeones, ¿y en qué deriva? En una elección completamente fraudulenta que no tiene validez ni legitimidad ante la ciudadanía. Hoy vamos a hablar de la elección al Poder Judicial aquí en La Resistencia. Se encuentra el día de hoy con nosotros Margarita Martínez Fischer. Ella ha sido legisladora ya en un par de ocasiones, legisladora por la Ciudad de México. En este momento es coordinadora de capacitación del Partido Acción Nacional. Maggie, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Un gustazo tenerte aquí con nosotros. Y un viejo conocido de este programa, del capítulo que llevamos de este programa, que es Santiago Torreblanca, director jurídico. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, qué gusto saludarte y a todos los que nos han seguido en estos 2 capítulos. Muy bien, vamos a arrancar. Han sido semanas tormentosas, han sido, bueno, básicamente ha sido un año tormentoso, ¿no? Una elección que, para poner un poquito de contexto, recordarán ustedes cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en 2019, lo primero que hace es enviar al Congreso una ley de austeridad republicana le llamaba él, y luego se enteró que la ley de austeridad no podía aplicar en otros poderes, solamente en el poder ejecutivo, es decir, en la administración pública centralizada además. Eso quiere decir que no podía hacer que se le bajara el sueldo, digamos, a los ministros de la Suprema Corte. Emprendió una campaña de golpeteo contra ellos, campaña que básicamente concluyó o se le olvidó que estaba vigente cuando llega a la presidencia de la Corte Arturo Saldívar. Y mientras duró como presidente de la Corte Arturo Saldívar, bueno, pues no importaba que ganaran mucho los ministros. La austeridad se la había olvidado, nunca insistió en que se bajaran el sueldo para cuadrarlo con el presidente de la República, los legisladores, vaya, una cuestión por demás extraña, pero deja de ser presidente Arturo Saldívar. Además, hay que recordar que intentó López Obrador perpetuarlo en el cargo a través de una reforma legal inconstitucional. Llega Norma Piña, empieza a darle entrada, como debe ser, a juicios de amparo, a resolver sentencias incómodas para el propio presidente, porque para eso sirve el Poder Judicial. Vaya, en la teoría clásica, el Poder Legislativo crea, modifica leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta y el Poder Judicial las interpreta. Bueno, pues para eso sirve el equilibrio de poderes. Y por eso presentó esta iniciativa que hoy está derivando en que tengamos pues el 100% de los integrantes electos a la Suprema Corte de Justicia con personas cercanas a Morena, el 100% de los datos que conocemos hasta el momento de los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial también cercanos al régimen, y pues esto es una captura de un poder, esto es además es una toma hostil de un poder del Estado, ¿no? ¿Qué opinas, May? Eres una vamos, siempre hay que ver el origen de las cosas. Ahorita estamos viendo las consecuencias, pero si vemos el origen, es un fraude desde el origen, porque el origen de esta reforma, como ahora comentabas, tiene que ver con una mayoría totalmente fraudulenta del poder legislativo. Esa mayoría que se conformó cuando se determina por parte del INE, ya ahí hay un fraude. Una sobrerepresentación Ahí hay una fraudulenta. representación para la generación de cambios constitucionales. Entonces, ese es un primer fraude. Hay una construcción fantasiosa, es algo que por lo que no votó la ciudadanía. No es No, la ciudadanía no votó porque Morena y sus aliados tuvieran esta mayoría en el Congreso para cambiar la Constitución. Ese no fue el mensaje de la ciudadanía. Luego, todavía no alcanzaban en el Senado esa mayoría constitucional y entonces fueron y capturaron con todas las artimañas que ya sabemos, comprando, amenazando y demás, legisladores. Entonces,
agregas otro elemento de fraude y de tranza. Otra señal, porque en el Senado no tenían la mayoría, a pesar de todo lo que se había construido. Luego viene todo este proceso de discusión amañado, fuera del Congreso. ¿Quién, quién sabe si realmente se dieron los votos? Todavía quedaron dudas de aquello, todavía quedaron dudas de aquello. No hay realmente una discusión, un parlamento abierto. Es decir, hay una acumulación Proceso legislativo. de fantasías en la que este gobierno, este régimen, está engañado pensando que tiene al pueblo a su lado y piensa que tiene la mayoría para hacer todo esto que ahora vimos. Y lo que llama mucho la atención, la trampa de la tómbola, candidatos únicos que no debían ser, todo lo que vimos es fraude tras fraude. Entonces, la acumulación de fraudes, ¿en qué deriva? Que el día de la elección, de la jornada electoral, la ciudadanía dice: "No, o Por supuesto. sea, eso no es lo que yo pedí". Es duro, es duro, es muy duro, que se dé cuenta este régimen. Prácticamente 9 de cada 10 mexicanos le dicen al régimen: "Esto no es lo que yo quería, es el producto de tu imaginación y de tu perversión para capturar a este poder". Y sobre todo esta parte es muy importante, acotarla, porque nos han enseñado encuestas prácticamente desde que llegó este gobierno, que dicen el 85,000% de la gente quiere elegir a sus juzgadores, ¿no? Y supongamos que esto sea cierto, sin conceder que esto sea cierto, en una pregunta ahí medio sesgada, medio extraña, pero al momento en el que ellos ven que hay candidatos con vínculos con el crimen organizado, que hay candidatos con sectas religiosas ligadas a personas, con delitos horrorosos, Tremendo. que con antecedentes delictivos, que hay personajes que han estado en la cárcel, los que ven los acordeones, que ven los dineros. Entonces, la gente dice: "Pues así yo no le entro", y le dio la espalda al proceso, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, este tema de si se deben elegir los jueces o no, se discutió desde la Constitución norteamericana. En el Federalista ya analizan el tema. Oigan, ¿debemos elegir a los jueces popularmente? Se pregunta Hamilton. No, no el de los coches, el otro. No es Louis Hamilton. No, no Lewis Hamilton. Y dice no. Y te dice dos razones. Primero, el juez y el ministro tienen una capacidad técnica muy especializada, a diferencia del resto de los actores. Segundo, por su propia y especial naturaleza, el Poder Judicial debe ser antipopular, Exacto. a diferencia de los otros Exacto. poderes. Mientras un diputado y una diputada representa, tiene un mandato a los ciudadanos, el presidente tiene un mandato, es un mandatario de la voluntad, el juez y el magistrado no. No responden al mandato popular, responden a lo que dice la ley, la Constitución y sus principios. Y qué bueno que así sea. Imagínate que en cierto distrito la mayoría de la población es racista, es homofóbica. El juez tendrá que responder a esa popularidad y no al principio constitucional. Segundo, la permanencia en el cargo. La permanencia en el cargo de los jueces y magistrados debe ser o muy larga o inclusive tras un proceso vitalicia. ¿Por qué? Para que nadie los pueda presionar para que resuelvan en uno u otro sentido. La persona que llegó ahí por sus méritos y acreditó su nivel de conocimiento, como se lo deba su conocimiento, y no un padrino político, no una campaña, no un operador, no alguien que le puso dinero, no le responde a nadie. Le responde la Constitución y a la ley. Y por eso no vas a poder presionar de resuelve en este sentido o en otro. Cuando tú pones periodos cortos de lectivo y la persona sabe que su reelección depende del ser palomeado por un poder y que políticos van a tener que movilizar estructuras y que aportantes van a tener que financiar sus campañas, van a quedar completamente doblegados a ellos. Van a quedar doblegados al poder económico, al poder político y al clamor popular. El mismo clamor popular, haciendo la analogía bíblica que dijo liberen a Barrabás. Exactamente. Y pon tú, El pueblo pon sí tú, se equivoca. y pon tú que tuviéramos esta idea de qué es la justicia, porque al final, entonces, ¿qué es la justicia? ¿Es lo que dice la ley o lo que dice la gente?
Bueno, pon tú que de muy buena intención este régimen dijera, bueno, es que ahora la justicia tiene que responder a la gente, tiene que representar a la gente. Ya de entrada es una aberración. Ya de entrada es una aberración, porque por esto que estás señalando, pero ni siquiera. Porque lo que ahora vamos a tener es una justicia, lo que ahora vamos a tener como justicia es lo que dice el gobierno. Sí. Y eso es lo grave. Y me parece que eso es lo que finalmente la ciudadanía sí pudo ver. No, es decir, esta promesa de, bueno, vamos a elegir a los jueces para que les respondan al pueblo, que de entrada, francamente, no es lo que significa la justicia, porque la justicia tendría que responder a Principios. que viene de la Constitución y la Constitución y el principio. y discute desde el punto de vista positivista y naturalista. Es decir, hay toda una discusión ahí. Pero al final hay un planteamiento de que responde a la ley y que la ley finalmente también va a ver por el que menos puede. No solo el que más puede, la ley también va a defender al que menos pueda. Que todos los mexicanos son iguales ante la ley, partiendo de ese punto. Por cierto, ese artículo primero, la reforma en materia de derechos humanos, Pro persona, pro persona, por supuesto. nació de Acción Nacional. 2 minutos. La reforma en materia de derechos humanos es un logro, es una victoria cultural del liberalismo enarbolado por Acción Nacional. Lo grave hoy es que justicia hoy va a significar lo que diga el gobernante. Sí, es una justicia moda. ¡Qué grave! ¡Qué grave! Y ahora sin contrapesos. ¡Qué delicado! Vamos a hablar de dos temas: derechos fundamentales de la gente y freno al poder político del Ejecutivo. Check and balance, ¿no? Que Voy a empezar el segundo caso. Los jueces de distrito en materia administrativa son los que revisan si la actuación del gobierno, dígase gobernador, presidente de la República, presidente municipal o alguna otra autoridad, actúa pegado a la Constitución o no. Y en caso que así no lo sea y haya violado derechos ambientales, libertades personales, patrimonios, etcétera, el juez va a conceder un amparo. Si la permanencia en la elección, en un primer lugar, y la permanencia va a depender del Ejecutivo, ¿cuándo crees que van a resolver en contra de él? Ya te digo, cuando sea un gobierno de oposición, nada más, ¿eh? No, y esto sin tomar en cuenta otros atropellos. A ver, hay que ver esto también, no solo el árbol, sino el bosque. Paralelamente a la aprobación de la reforma que derivó en la elección judicial, se aprobaron otras atrocidades. No se nos olvide la famosa supremacía constitucional, que no es otra cosa más que cercenarle el derecho a los ciudadanos y a las minorías legislativas de impugnar algo que se aprobó con irregularidades. Es decir, si el día de mañana llega la mayoría de Morena y de sus aliados o de los partidos que ustedes quieran, que hagan mayoría en el Congreso y se les da la gana no aprobar una reforma legal, sino simplemente recolectar las firmas, diciendo que hubo una sesión, que hubo quórum para hacer un acta y nunca sesionaron, y las oposiciones no van a poder reclamarle a nadie porque ya las decisiones del legislativo son últimas e inatacables. Entonces, De ese tamaño. fíjate lo que va a suceder ahora. Entonces, justicia ya no va a ser lo que la ley que viene de una deliberación justa, porque también la justicia, uno de sus elementos es una deliberación eh, plural del Congreso, porque el Congreso debe deliberar con las minorías. Aunque hay una mayoría clara en el legislativo, siempre tiene que escuchar a la minoría. Es decir, son principios de unidad y Aunque haya un solo legislador de oposición, es una obligación parlamentaria. hoy en día, abonando esta idea de que justicia es solo lo que dice el gobierno, ya justicia ya no es la ley que viene, que su origen es la discusión parlamentaria legislativa. Hoy, justicia es solo lo que dice el gobierno, porque ya el legislativo no va a tener que discutir nada. Y ahora vamos a continuar con el fraude. El diseño de los distritos. Claro. Para elegir diputados, todos los distritos electorales, los 300, tienen más o menos la misma población. El margen es de más o menos 1%. Y la idea es que todos los votos de las personas valgan lo mismo. Aquí, al configurar los distritos, se hizo arbitrariamente. Entonces tenías distritos donde con padrones de 300,000 personas y tenías distritos con padrones de 50,000 personas. Se rompió el esquema de un voto Una de persona. una persona. Siguiente. En muchos casos se votaba por
un hombre y una Ujú. mujer para un cierto cargo. Sí. Sin embargo, tenías en algunos casos a un solo hombre compitiendo contra 5 mujeres o viceversa. Eso implicaba que matemáticamente, donde solo había una persona en un género, tenía el 100% de probabilidades de ganar la elección. Exactamente. ¿Para qué pones elecciones? O sea, todo. A ver, ¿dónde está la autenticidad? ¿Para qué voy a votar en un distrito donde ya se sabe quién va a ganar a priori? Bueno, y se sabe quién va a ganar por muchas otras Va. razones, porque hay que decirlo con este nivel de claridad. El objetivo de esta reforma nunca fue modernizar nuestro sistema judicial. Nunca fue, bajo ninguna circunstancia, el tener, más transparencia, más probidad en la corte. Es la captura como tal de un poder del Estado. Vamos a seguir platicando en el siguiente bloque de manera mucho más concreta. Varias preguntas, varias interrogantes sobre este tema que vale la pena que respondamos porque, es lo que nos cuestiona la gente, ¿no? A través de las redes y del espacio que hemos abierto aquí para que podamos interactuar. Primero, preguntarles, ¿qué evidencia tenemos concreta de que esto fue una simulación? Creo que la evidencia sobra, pero, pues, hay que enumerarla para que la gente sepa bien a bien, ¿no? Que ya hubo una respuesta muy clara, ¿no? Un mensaje muy claro, pero hay que enumerarlo porque esto, hay que decirlo, lo que no decimos es como si no existiera. Estas evidencias, si no las decimos, si no las gritamos, es como si nada hubiera pasado, ¿no? Y aquí la historia nos va a juzgar. Santiago. Bueno, son muchísimas razones. Diseño de los distritos. Diseños en las candidaturas que hacían imposible que ganara una persona que no fuera la del único género. La redistribución de acordeones, que no hubiera posibilidad de los partidos políticos para vigilar el proceso y presentar medios de impugnación, lo cual hubiera el sistema de partidos más allá de que en cualquier democracia sana debe existir. Casillas en las que existió más del 100% de la votación, es decir, hubo más votos que votantes. Tenemos por ahí del 1% de las casillas en ese Casillas Zapato, casillas sobre zapato, sobre Zapato, con más votos que votantes. que votantes. Más las casillas zapatos. Eh, Muy poca transparencia, como nosotros vemos en cualquier elección, el INE de inmediato escanea y sube a la vista de todas las personas las actas de escrutinio y cómputo. Hoy en día no están a la vista y los observadores con los que he platicado me han dicho que ya las solicitaron y que siguen sin ser entregadas. Em, es un fraude. Ahora, la independencia. Hay dos factores: capacidad e independencia. Puedes tener una persona muy capaz en el cargo, que si no es independiente vale queso. Por ejemplo, el ministro Mascota Saldívar es una persona inteligentísima y preparadísima. ¿De qué sirvió? De absolutamente nada, porque estuvo subordinado. Ahora imagínense, ese es el caso del subordinado, inteligente y capaz. Ahora imaginemos una persona que aparte de subordinada es ignorante de la materia y completamente politizada, como Lenia Batres. ¿Qué va a pasar? Ahora esto es la corte, que recibe y resuelve pocos asuntos al año. Imagínense el juez de distrito que recibe 300 expedientes al mes y que tiene que resolverlos. Más allá de su falta de independencia, ¿va a tener la capacidad técnica siquiera de leer esos expedientes? Yo lo dudo mucho. Claro. Y el afectado va a ser el justiciable. Pero es que no pensamos, la gente piensa que el justiciable es el señor de monóculo, un sombrero de copa y un puro que hace ja, ja, ja. No, ese no tiene bronca, ese va a contratar árbitros particulares. El problema es la señora que tiene un problema familiar de guardia y custodia, que sufre violencia familiar. El señor que le hicieron un fraude y no tiene cómo recuperar su patrimonio. La persona que fue asaltada en la calle y no tiene un mecanismo para hacer valer sus derechos. Esos son las personas de las minorías raciales, sexuales, étnicas, que van a estar sujetas a la popularidad del lugar donde se resuelva su asunto. No, y que también, no podemos tapar el sol con un dedo. No se trata de un bloque monolítico del régimen que impuso las candidaturas. Son muchos grupúsculos, muchas tribus al interior de Morena y del régimen que lucharon entre ellas. Quizá le salió el acordeón tal cual para el corte, para el tribunal de disciplina, ¿no? Pero para lo demás, cada quien va a tirar a su modo. Entonces, si una persona quiere, ir a divorciarse, ¿no? A un juzgado, va a tener que investigar quién puso a ese juez. Si lo puso Patán Augusto, si lo puso Noroña, si lo puso Monreal, si lo puso el Andy, que más adelante vamos a hablar con él, no con él, vamos a hablar más bien de ese tema. Si lo puso, no sé, el ministro Mascota, si lo puso alguien. Entonces, pues va a estar completamente proscrita la justicia en este país. Ahora,
Maggie, tema interesantísimo. Evidentemente, como en cualquier otra elección, recibimos observadores el día de la jornada electoral, entre muchas organizaciones no gubernamentales que estuvieron aquí, Amnistía Internacional, Integridad Internacional, etcétera, ¿no? Que constantemente se acreditan a nivel mundial para vigilar el desarrollo de una elección. Pues vino también la OEA, la Organización de Estados Americanos, en una misión financiada por 5 o 6 países del continente, como sucede siempre, como ha sucedido en todo momento. Y bueno, pues tomaron nota de todo lo que vieron, hicieron un reporte, están obligados por ley a hacer un reporte, y en su reporte dijeron cosas que son bien ciertas. No se respetaron protocolos mínimos de seguridad para la elección, punto número 1. No hubo tampoco la secrecía debido del voto y del escrutinio y del conteo como tal. Los candidatos respondían a una facción política que estaba impedida para participar, que en este caso es Morena, y por lo tanto no recomendamos a otros países que adopten este modelo, porque hay que recordar que en ningún otro país pasa esto. Y lo primero que hace el gobierno, Maggie, es decir, mienten, no es cierto, están sobrepasando sus atribuciones y sus funciones y nos recuerdan lo perversa que es la OEA porque se creó para golpear, o sea, una serie de cuestiones terribles. Qué terrible precedente, ¿no? Para nuestro país en el mundo y qué sobajado está el nombre de México a nivel internacional. A ver, muy grave, porque es esta conveniencia con la que siempre juega este régimen. Cuando la OEA felicita a la presidenta por su elección, todo, ¿no? Todo este coro Hasta lo presume. lo presumió, todo el coro de apoyadores ciegos de la presidenta en las redes. ¡Wow! Ya vieron, aquí está ¿no? La OEA felicitando a nuestra presidenta, pero cuando no les gusta, y además, ojo, cambió la dirigencia de la Organización de Estados Americanos. Y ellos quizá pensaron que porque cambió Almagro, pues que iba a haber a lo mejor un cambio en la visión hacia México. Sí, es que tú La Organización de Estados Americanos es una organización, no es un personal. reportó, No, por supuesto que no. A ver, reportó lo que vio ¿ah? y que muchos columnistas vieron y que organizaciones nacionales vieron. Yo leí en las redes sociales a muchas personas observadoras que estuvieron en las casillas diciendo, nos quisimos acercar y no nos dejaron. Estuvimos en el INE y no nos permitían acercarnos a donde estaban proyectando en las pantallas. Dejaron de proyectar en pantallas cómo estaban surgiendo los resultados. A ver, hablando de simulación, ¿cómo es posible que no se hayan contado los votos por parte de los ciudadanos? Es que eso es un retroceso. Vamos, ni en los peores momentos de cuando, vamos, en aquellas épocas que no teníamos ni credencial para votar con fotografía, los ciudadanos dejaban de contar los votos en la casilla. Oye, y 3 comentarios, a ver, Imagínense, por favor. el engaño a la ciudadanía. Y no es la primera vez que creen que una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Cuando Claudia Sheinbaum hace el despliegue de espectaculares con la misma tipografía, el mismo diseño por toda la ciudad, dice, yo no los pagué, fueron los ciudadanos de forma orgánica. de forma orgánica pagaron espectaculares y ahora con el tema de los acordeones dice que igual, que de manera orgánica, diferentes líderes de todo el país mandaron imprimir con el color de Morena acordeones. O sea, de verdad, es insultarla. ¿Se habrán puesto de acuerdo? Que mira, al final del día, esta división de grupos de la que hablábamos hace un momento, pues se vio reflejada también en el resultado. Yo estoy seguro que le apostaban a que la ministra del pueblo, mal llamada Lenia Batres, La llamada ministra y mal llamada del pueblo. exactamente, iba a ser la presidenta de la Corte por ser la persona más votada a este cargo, pero se polarizó tanto en su guerra contra Yasmín Esquivel, ¿no? Otra de las ministras obradoristas, pues que terminó rebasando por la izquierda, ¿cómo se apellida? Aguilar. Hugo Aguilar, esta persona que viene del Instituto Indigenista y demás, que estaba en todos los acordeones. Pero además, espérate, te voy a hablar desde el punto de vista de mujer. Qué increíble, la presidenta mujer, nuestra presidenta mujer. Ahora ya tenemos un gran logro como mujeres en este país, a las que ponen a competir, es a las mujeres. Así es. Porque no, Los hombres fíjate, patriarcas ya, sí. no, el señor se fue solito. Y a las que pone a competir este régimen es a las mujeres. Y vaya que compitieron, se dieron hasta con la cubeta, se dieron durísimo. ¿Cuál perspectiva de género? No, perspectiva de Porque género. lo hablo desde acá.
es una locura. No hubo ningún tipo de este tema de la disciplina y demás, no le salió. O sea, no salió la disciplina. Y, oye, a mí me alarmó muchísimo cuando el lunes de pronto hubo esta sugerencia desde la titular del Ejecutivo, como diciendo, bueno, y quizá por el tema de género podría ser que encabezara. Pero ¿cómo? Pero, ¿qué nivel de injerencia es esto? No, y aparte viven Pero, ¿qué es y aparte no toca línea. A ver, otra cosa, la presidenta se puso a dar los resultados. Ya hubiera sido. Las listas, por eso vocera del INE. Se pone a hacer el análisis electoral de Veracruz y Durango. ¿Y por qué considera su En hecho que periodo de veda. de veda y con recursos públicos? Decía, Les voy a decir en qué momento yo escuché el mensaje de la presidenta hablando de la elección y pegándole y poniendo su cuadro de justificando por qué más adelante vamos a hablar de eso, de por qué le fue bien a Morena. Yo estaba contando votos en Boca del Río, contando, mientras escuchaba que ya daba resultados la presidenta. Nunca en la historia así. nunca lo habíamos visto. Nunca habíamos visto una cosa así. Sí, es esta falta de realidad. Verdaderamente ya hay una falta de realidad y el domingo ya sucedió. Ese domingo sí ya hay una realidad en la que los ciudadanos están diciendo, ya no. Es que es eso, la pérdida de legitimidad y el desgaste de un proceso que nació muerto, de hecho. Nació muertísimo. El origen es tóxico y el desenlace es poquito peor. Esto es bien interesante. ¿Qué es lo que dice el régimen, el gobierno? Pues, entre muchas otras incongruencias, ¿no? Muchas otras barbaridades. Eh, lo que dice es, bueno, es que antes eran solamente los senadores los que elegían a los ministros, con uno más, ¿no? Con uno más, con una persona más, además de los senadores que elija, ya tiene legitimidad, ¿no? Eso es lo que dicen. Pasaban por un proceso. Pasan por un proceso. ¿Qué más dicen? Es que la oposición hizo un llamado a que no se votara, lo cual no es cierto, pero bueno, nosotros avisamos que no íbamos a votar nosotros, que es otra cosa diferente, ¿no? Entonces, supongamos que hubiéramos hecho un llamado a no votar, bueno, pues, ¿qué poder de convocatoria tenemos? Que el 90% de la gente nos da para poner la próxima, le digo, eso de Mahatma Gandhi, o sea, No, sí, ya se preocupa. ahora sí ya se preocuparon, ¿no? Y por último, esto de, es que la gente se expresó en las urnas en junio del 2024 a favor de la elección judicial. A ver, yo nomás les quiero decir una cosa, ¿no? 90% de abstencionismo, ¿sale? Unos 83% de abstencionismo, 87% de abstencionismo, para ser precisos. Ese abstencionismo, pues yo creería, viéndolo así, un análisis así como de lejecitos, que fue porque la elección fue confusa, pues porque no sabían ni por quién votar, era compleja, no sabían ni dónde votar, o sea, ¿no? Entiendo que es un factor muy importante. Hoy en la mañana veía una encuesta de GEAISA, donde le preguntan a la gente que no fue a votar, ¿usted por qué no fue a votar? Y el 70% de la gente respondió porque desconfiaba del proceso. Es un mensaje durísimo y redondeó mi idea con esto nada más. Por ejemplo, digo, aquí nada más hay que acotarlo, paralelamente estábamos votando para alcaldes en Veracruz y Durango. En Veracruz, me voy al ejemplo de Veracruz, hubo un nivel de participación del 49%. 49% votaron por alcaldes, pero solamente el 13% votaron se salieron. por el Poder Judicial. Eso quiere decir que por lo menos 1 de cada 3 votantes que fueron a votar por alcaldes voltearon a ver la mesa del Poder Judicial y dijeron, puta, yo no voto. Yo voto por mi alcalde, pero no voto por esa chingadera. En esa fila. Yo no me voy a perder tiempo en esta estupidez, hombre. Entonces, ese es un mensaje bien poderoso de que la gente sí le dio la espalda a este proceso. Y no me crean mucho, pero estoy convencido de lo que voy a decir, y eso le repercutió a Morena hasta en los resultados para alcaldes en estas 2 entidades, ¿no? Este desgaste que provocó. Porque la intención no era un poder judicial que respondía a la ciudadanía, la intención era capturar para que la justicia sea el gobierno. Ese es el tema de fondo. Y al final, digamos, la intención se cumplió. Nada más que en esta ocasión no tuvieron una participación que les permita decir que fue el poder. A ver, la intención es Sí, la mejor. A ver, pero Isabel, piensa en la intención. O sea, la intención de decir, vamos a hacer una votación para legitimar esta decisión por las razones que tú quieras. Pero públicamente el discurso oficial era, vamos a tener un poder judicial electo por el pueblo.
Era evidente que no, o sea, era evidente que lo que se quería de fondo era capturar, quitarse el obstáculo, quitarse el balance. Nada más que ahora ya no tuvieron al pueblo votando, porque la ciudadanía dijo, en esta no te la Los dejó compro, solos, los dejó solos. en esta no te la compro. Entonces, qué delicado para ellos. Sí están en una situación porque la ciudadanía sí había participado por muchas cosas, por elección de Estado, por anticipación de gastos de campaña, por lo que tú quieras. La ciudadanía se ha participado, hay que reconocer, hemos reconocido sus triunfos y la ciudadanía los había acompañado, en esta no. No, Esta no en se esta le dieron la espalda a la gente y ya evidenciamos esto. Vamos a ir ahora a la siguiente etapa para ver qué es lo que proponemos y qué podemos hacer ante esta evidentísima crisis que estamos viendo, ¿no? Y como siempre en este espacio no nos limitamos nada más a criticar, que ya nos dimos vuelo y además hay de dónde, ¿verdad? Hay con queso, ¿no? Las quesadillas, ¿no? También hay que proponer y la gente nos pregunta mucho, bueno, ¿y ahora qué? Ya tuvimos una elección fraudulenta, ya nos dijeron las consecuencias, ya sabemos que se dislocó la división de poderes, ya sabemos que nos están llevando un autoritarismo, ¿no? ¿Qué hacer? Yo les haría 2 preguntas abiertas. La primera es, ¿qué podemos hacer desde la oposición nosotros, de manera concreta? Y la segunda es, ¿qué pueden hacer los ciudadanos ante este panorama? Maggie. A ver, yo pienso en la ciudadanía. Yo pienso en la ciudadanía. A mí me parece que tiene que haber, tenemos que organizarnos como ciudadanos en un observatorio, en un esfuerzo de seguimiento y ponerles una lupa a cada uno de estos señores. Digo, empezando por la corte, pero adopta un ministro, adopta un juez, adopta Una tronco. corte espejo, ¿no? Una corte espejo. Ese creo que puede ser Sí. una figura, la corte espejo, pero además un conjunto de ciudadanos que nos metamos a darle seguimiento todos los días a lo que están haciendo y que no lo soltemos. Y que a lo mejor es un tema que mediáticamente no va a ser de primeras planas, pero que sepan que están siendo vigilados. Que sepan que están siendo vigilados. A ver, yo voy a adoptar a Len, o yo voy a adoptar a Me hace medio peso. no, a ver, pero como ciudadanías, o sea, que podamos, a ver, y que estemos informados y que sepamos, a ver, cómo está tomando decisiones, a ver qué, y no solo de los ministros, porque luego ponemos el foco allá, en general, y decir, a ver, te eligió la ciudadanía, ¿cómo estás respondiendo? A ver tu patrimonio, a ver tu rezago, a ver cómo estás tratando, vamos a ponerles la lupa. Y juntémonos con las organizaciones con Transparencia Mexicana, con Mexicanos contra la Corrupción, Barra Mexicana Colegio de Abogados, Ilustre Nacional Colegio de Abogados. como ciudadanía, para tener y que también educarnos, porque los que no somos abogados expertos en los temas, honestamente se los digo, hasta ahorita estamos aprendiendo también muchas cosas, pero que se sientan vigilados, que se sientan mirados por la ciudadanía para que pues, no se sientan tan libres de hacer lo que quieren. Okey, esa es Son una excelente a ver, propuesta. oye, qué idealista, oye. Sí, pero si no lo hacemos. Cuando aprobaron este dictamen, el Partido Acción Nacional presentó un voto particular. Perfectible, pero sin duda una gran alternativa. Este voto particular, ¿qué traía básicamente? Primero, copiar el esquema que garantiza los mejores perfiles e independencia judicial del Poder Judicial de la Federación a los poderes de los estados, que es donde hay más injerencia. Los gobernadores, menor capacidad técnica en muchos casos, y son los que la gente más sufre a diario, porque es el más cercano a la ciudadanía. Entonces, esa homologación traemos. Siguiente, fortalecer la defensoría pública. No puede ser que solo quien tenga dinero para un abogado tenga justicia. Y va a seguir pasando. No, claro que va a seguir pasando porque nadie le está metiendo a eso. La iniciativa, por ejemplo, iniciativa un voto particular, como alternativa a esa, trae todo un esquema de fortalecimiento de la defensoría pública para que la diferencia de dinero no fue una diferencia de justicia. Y eso nadie lo peló. Trae un fortalecimiento del Consejo de la Judicatura y Escuela Judicial Electoral que incluye organizaciones ciudadanas y universidades. Bueno, ¿por qué no desenterramos ese documento que es muy bueno, que se presentó y pues, Morena ni lo leyó ni lo abrió, obviamente, porque si no era lo que les mandan ellos, imagínate lo de la oposición. Y lo que sí no le entiende. Y lo que sí, bueno, no lo entienden. Armar un consejo jurídico, así como el PAN tiene un consejo político, no jurídico, con grandes figuras, no necesariamente panistas,
más bien gente No, gente de la sociedad civil. civil. Gente de la sociedad civil. Así es. Y que aparte de ese documento, lo que ellos digan, hacer la contrarreforma. Y no solo eso, ese consejo jurídico sea el espejo, y nos esté analizando jueces de distrito. Es más, que haya como funcione por comisiones. La comisión de derecho mercantil, y ande viendo a los jueces mercantiles. Y la de derecho familiar ande viendo a los... La de laboral, la de... Sí, empezar a hacerlo, trabajar por comisiones con gente de la sociedad civil. Y que nos sirva para presentar una alternativa, para presentar reformas futuras, para todavía seguir mejorando esto, que no van a pasar si por ni modo como oposición no hagamos nada. Y lo siguiente, seguir con la defensa ante instancias internacionales. ¿Por qué se creó en su momento la ONU? Porque en la Segunda Guerra Mundial existió Hitler, para acabar con los autoritarismos. ¿Por qué se creó el sistema interamericano? Para evitar las dictaduras que hubo en Latinoamérica. Para eso se crearon y para eso somos parte. Debemos acudir como acción nacional a la Comisión Interamericana. Mucha gente me dice, pero van a tardar 10 años en resolver la comisión y otros 10 la corte. No importa. Yo me quedo, digo, recapitulando lo que escuché de ustedes, una excelente idea de hacer pues una especie de corte y de poder judicial espejo con un programa de seguimiento de la sociedad civil organizada, ¿no? Sobre el actuar, el patrimonio de los juzgadores, cuál es su récord de resoluciones, cómo resuelven, ¿no? Si liberan a alguien o no y por qué, algo que no se hace en este momento por parte, por lo menos no a profundidad, de parte de la sociedad civil. Y esta parte de crear consejos desde el partido, temáticos, ¿no? Para darle seguimiento también y vigilar el actuar y rescatar no solamente medidas, Santiago, con esta parte que comentas muy bien del voto particular. Ya hemos anunciado que vamos a presentar una propuesta para corregir esto que está sucediendo. Hay que ver esto como una oportunidad para cambiar. Todas las crisis son una oportunidad para cambiar. Esto tiene que derivar en algo mejor de lo que estaba antes, ¿sale? ¿A qué me refiero? Y ideas que se me ocurren en este momento. Nadie tocó porque no les conviene, ¿no? El tema de la idoneidad. Nadie tocó el tema de la idoneidad. Ni un juzgador militante de partido político, ni un juzgador funcionario público, ni un juzgador candidato a cargo de elección popular, completamente ciudadanos, académicos de servicio profesional, de servicio de judicial, de carrera judicial, etcétera, ¿no? Eso es algo que nadie vio. Entonces, pero fíjense el nivel de cinismo, porque esta es la dictadura del cinismo, ¿no? Y de la desvergüenza. A ver, que uno tiene efectos, ya anunciaron, Santiago, ya anunció, bueno, por lo menos deslizó la posibilidad, jugueteó con la idea, como se dice en el argot, Claudia Sheinbaum, de que van a presentar una reforma constitucional, pues para quitarle la autonomía a las fiscalías, hombre, o que nada más le juegan las contras a los gobernadores. Entonces mejor vamos a legalizar la delincuencia, la corrupción, que sea legal el tráfico de influencias, que sea legal todos los abusos que cometen, ¿no? Ya descarándose. Ya descarado. Por lo menos sí van a dejar de ser Cínicos, vale, no, a hipócritas no van a ser cínicos. Llaman de la hipocresía a los cínicos, ¿qué se les llama? Pero cambian de la hipocresía al cinismo como 10 veces en un día. Eso es lo peor de todo. Vamos a la siguiente sección. Vamos con esta sección que es pues, el cinismo de la semana. Vamos a analizar un video, una imagen, y pues vamos a dar nuestra opinión de lo que está pasando. En esta ocasión, este video y esta imagen, bueno, ya estamos familiarizados, pero el protagonista es ese traficante de influencias intitulado Andrés Manuel López Beltrán, alias el Andy, aka el Andy. Corre video. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy, ¿no? Es demeritar eso, Claro. Quitarme ese legado, quitarme ese nombre. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá, ¿no?, dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son mi nombre. Yo soy el secretario de organización de Morena. ¿Cómo ven? Que no le digamos, perdón, Andy, apodo que le dice su papá, sus amigos, sus hermanos, ¿no? Su novia, su novio, todos le dicen el Andy y no le podemos decir el Andy porque lo estamos despersonalizando, porque es violencia, pobrecito, violencia vicaria, diría Ricardo Monreal. ¿Qué Qué nos parece? ofensivo, ¿no? O sea, a ver, qué delicado
que diga Ricardo Monreal que es violencia vicaria. Eso es delicado para todo lo que estoy Bueno, hacer, pero bueno, fuera de esa seriedad, no me digas Sandy, ¿no? Oye, esto contra. Oye, pero aparte, ya esto sí, oye, ahora ya le aprendió su papá a decir algo que provoque para cambiar la conversación. Pero pues bueno, ya, pues, Que, ¿no? que hay que dar un poquito también el contexto y decir el piso. Esto fue en el programa de la competencia, la competencia en la calle, en la tienda de enfrente, donde tienen un espacio bien chafa, ¿verdad? Pero un espacio, un podcast, ¿no? Y donde pues le dan la palabra a el Andy, y el Andy está bien indignado. Yo creo que está enojado más bien porque perdió las elecciones en Durango. Cuarta fuerza en capital. Cuarta fue en la capital. Mandan Ana se fue a cuarta fuerza a cuarta capital. y Andy, como estaba la campaña. Lleva 3 meses viviendo ahí. Bueno, ya se regresó. El Andy se fue a vivir a Tabasco, a Durango, ese Tabasco se fue a vivir a Durango, y además presumía, vamos a ganar y vamos a recuperar. Porque yo lo estoy Porque yo lo estoy comandando, y que se caen a cuarto lugar en la capital, ¿no? Abajo de Movimiento Ciudadano, Y pierden incluso municipios. pierden 4 municipios, ¿no? Ellos se escudan diciendo, ganamos, población gobernada. Pues ¿eso qué? Te caíste en votación más de 100,000 votos, ¿no? Y en Veracruz ya ni te cuento, fueron 30 y tantos municipios los que perdieron, y también fue un descalabro. Nueva etapa del partido poderoso de los 15 millones de votos del 2020. Sí, el gran perdedor de esta jornada fue, sin lugar a dudas, Morena. El gran perdedor. Es el gran perdedor. Es el gran perdedor porque pierden porcentaje de votación y pierden municipios gobernados. Ellos, como tratan de decir, no, pues es que súmale 3 y piensa el doble, bla, bla, acaban diciendo, ay, no, pero en población gobernada, pues ahí salimos tablas, entonces no hay Y por eso este planteamiento del Andy, ¿no? O sea, es el anzuelito para que todos están las redes y los memes y es algo que siempre les ha funcionado. En la obtusa visión de ese Nepo Baby, el nepotismo del bienestar. el nepotismo, el bienestar, el Nepo Baby denominado el Andy, perdieron porque los medios de comunicación y los partidos de oposición no le decían su nombre completo. ¡Qué barbaridad, hombre! No fue porque hicieron una reforma judicial fraudulenta, porque hay desabasto de medicamentos, porque hay mal desapariciones que nunca homicidios, etcétera, ¿no? Oye, y aparte, el hijo del maestro del apodo, ¿no? ¡Claro! O sea, El bullying número 1 del país. Maestro del apodo ni siquiera es un apodo. No. Es un diminutivo. Y además que le dicen, hasta desde el niño le dicen así. Hasta sus socios de corrupción le dicen esas llamadas, ¿sí? Lo tengo que hablar con Andy, ¿te acuerdas de la llamada del balastro? Sí. Oye, qué grave. Amílcar Olán. Al Milka Lorán le dice Andy. Bueno, Habla de Andy. Es que Andy va. si hasta sus socios de corrupción, pues digo, Pero, no, que no sé. o sea, ese es el tema. Que de pronto esta cortina de humo de poner una tontería en la opinión pública y entonces jala opinión pública para que no se hable de puta cuarto lugar, a mí. En tu primera prueba como operador electoral. Pero es cuando dices, oye, vaya. Es que iba a decir junior, pero pues es un junior de 40 y tantos años, tampoco le voy a hacer un favor, ¿no? O sea, este señorito, señoritingo diría el de los apodos, señoritingo diría el de los apodos, pirurris diría el de los apodos, ¿no? Pues la verdad es que no sería nadie si no se llamara Andrés Manuel y no se apellidara López, no sería nadie. No sería nadie, es un bueno para nada. Igual que que José Ramón López. Bueno, para el trabajo. Pues sí, Pero porque tenía las influencias. pero si su señor padre de tristes recuerdos para este país no hubiera sido presidente de la República, este güey estaría vendiendo seguros, ¿eh? O sea, en serio, con todo respeto para la gente dignísima que vende seguros. No, le daría mal, le daría muy mal. Pero Sí, vendiendo, parece. pero no con su chocolatera, estaría vendiendo Tin Larín, el del metro. Sí, No, los chocolates no lo hubieran pegado. pastillas Usher y chocolates Tin Larín. Sí, ¿no? queja. Es un cinismo total, ¿no? O sea, sí es un bueno para nada, Sí. y ahora viene, pero con nada van a poder eclipsar, opacar su incompetencia que derivó en unos pésimos resultados. Hoy se puso electorales. y dijo, mírenme. Él solito, ¡pum!, absorbió los costos y pues ahora que pague las consecuencias de lo que está pasando. Pero nada más para dejar en claro lo que pasó. En Durango, donde él operó, que fue la capital, se fueron efectivamente, lo decía May, a cuarto lugar abajo del Movimiento Ciudadano. Perdieron 4 municipios más de los que tenían y perdieron más de 100,000 votos. ¿Sale? En Veracruz decidieron, se pelearon con sus socios del PT, decidieron no ir juntos con el PT
y el PT les metió un susto en un montón de municipios. Y porque yo ya debatí ahí con mi homólogo de Morena, ¿no? Ya saben, el que tiene el que tiene una casota ahí en California, El humildísimo. el humilde, Que con el sudor de su frente ha ganado. el vocero de la pobreza franciscana, ¿no? O sea, y el otro día y me decía, no, nosotros en una estrategia completamente articulada y acordada, decidimos ir desdoblamos yendo por, no es cierto, a ver, los que estuvimos en campaña en Veracruz sabemos que se odiaban entre ellos. Se hicieron cualquier cantidad de fraudes. Hoy en día hay municipios peleándose por los Quemando. conteos entre Morena y el PT. Es este tema de la soberbia. Yo ahora en campaña, hablando con ciudadanos, de veras, este tema de decir, ¿te has dado cuenta lo que es los gobiernos de Morena en lo local, sobre todo? Son malísimos para gobernar, pero aparte tratan mal a los ciudadanos. Son malos para gobernar porque no te entregan los servicios que se espera, digamos, en un municipio, que Salvo excepción. digo, son los excepciones. Pero a ver, tratan mal a la gente, se sienten soñados. Y entonces eso también es no saber dialogar con sus aliados históricos y a ver, cuidado. O sea, eso también les está generando estas derrotas. Y yo no sé qué opinen ustedes, yo tengo un análisis, ya digo, a toro pasado, pero yo sí veo un desgrane del oficialismo del régimen, o sea, en términos ya de costo electoral. No necesariamente pasó en automático la oposición, pero creo que ese pedacito de apoyo, porque votó muy poca gente, pero ese pedacito de apoyo electoral en estos dos estados que se le quita a Morena, se va a la oposición, pero repartido. Sí, repartido entre PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y lo cual, bueno, pues abre una oportunidad si nos organizamos, si somos inteligentes, de poder competir, ¿no? Sí, a ver, A mí eso me deja muy buen sabor de boca. algo que me parece que es muy importante, esta idea de, a ver, se puede ganar, o sea, de que son invisibles. Porque de pronto sí hay ciudadanía, y bueno, también es comprensible, que piensa, no, ya se acabó esto. No, claro que no. O sea, ya no va a haber manera de ganar a estos señores. No, sí, allí están los datos, datos duros, con buenos candidatos, con buenos candidatos que han gobernado bien, con buena estrategia, con buena comunicación, sí se le puede ganar. Oye, con el hijo del expresidente, que eso es un tlatal, ¿no? O sea, que era un mito, lo llevó a su patrón al cuarto lugar. Entonces, ojo con eso. Habrá que construir ese cambio desde lo local, como lo hicimos desde hace muchísimos años, pero hay una luz de esperanza, un atisbo de esperanza por ahí, que antes no se veía hace algunas semanas todavía, ¿no? Y eso debe de generarnos optimismo a todos nosotros y a la ciudadanía también. Vamos a ver cómo viene, porque viene, pues, al parecer hay un estado de descomposición y de debilitamiento de este régimen importante, por parte de lo que está pasando con Estados Unidos, el tema migratorio, la sociedad que tienen con la delincuencia organizada, los resultados de la elección del Poder Judicial, no lo dijimos, pero viene la revisión del TEMEC, donde no nos va a ir bien a consecuencia de esta reforma del Poder Judicial. Entonces, viene un debilitamiento y nosotros tenemos que ser muy estratégicos, ¿no? Sin caer en la mezquindad de capitalizar los errores de enfrente. Sí, pero alternativa, como lo hemos, pero sí ser una alternativa. La ciudadanía sí tiene que ver a una oposición muy, muy responsable, muy propositiva, pero también muy puntual. O sea, muy puntual diciendo, a ver, esto no te lo vamos a permitir. Así es, hay límites. Eso no te lo vamos a permitir. Y sobre todo la gente que dice, yo ya estoy convencida de que Morena no es opción, ahora convénceme de que tú sí lo eres. A ver, ¿qué me ofreces, oposición? Ahí va a haber un... No es en automático, ¿eh? Pero a ver, sin optimismos ilusorios y tampoco siendo ay, pesimismo, esto ya se acabó. Realismo. Hay una oportunidad de construir discurso, de tener excelentes candidatos que vengan de la ciudadanía, con campañas muy puntuales y literal, porque se hizo ahora donde se ganó, puerta por puerta. Totalmente. Puerta por puerta, mensajes inteligentes, buenos candidatos, con buenas experiencias y que la ciudadanía vuelva a creer, sí es posible, enfrentar electoralmente este régimen. Por supuesto, es lo más importante. No son invencibles y se les puede ganar. Pues llegamos al final. Muchas gracias, Mayos. Vamos. Santiago, programazo, pero siempre. Y ustedes son la resistencia. Y ustedes son la resistencia. Gracias por acompañarnos en la resistencia.
un espacio donde defendemos la democracia y la justicia, por más que ésta esté lastimada. Muchas gracias.